En la antigüedad, existieron máquinas que ayudaron al ser humano a trasladar materiales de un lugar a otro, lo que les permitió construir impresionantes estructuras. ¿Cuánto trabajo crees que les habrá costado trasladar o levantar dichas cargas? Para averiguarlo, el día de hoy hablaremos sobre trabajo. Comúnmente empleamos la palabra trabajo como un sinónimo de una tarea, una actividad profesional o un esfuerzo físico o mental. Pero la definición de trabajo en física es un poco distinta. Trabajo es energía en movimiento y puedes relacionarla con otras definiciones como potencia y energía. Para comenzar, debes tener los siguientes conocimientos previos, que son: conocer sobre tipos de fuerzas, saber sobre posición y desplazamiento, conocer las operaciones entre vectores. La historia nos cuenta que en épocas anteriores se desarrollaron mecanismos sencillos que nos permitieron multiplicar el poder muscular. Los egipcios, por ejemplo, inventaron varios artefactos para trasladar los materiales con los que realizaron construcciones gigantescas. Al levantar una carga hacemos un trabajo. Mientras más peso tenga la carga, hacemos un mayor o menor trabajo. Siempre que se efectúa un trabajo, podemos pensar en la aplicación de una fuerza y en el movimiento generado por la aplicación de esa fuerza sobre un objeto. El trabajo se define como el producto de la fuerza por la distancia que ha recorrido el objeto, es decir, trabajo es igual a fuerza por distancia. Pensemos en un objeto que se desplaza en una dirección X, mientras actúa una fuerza F que forma un ángulo φ con respecto a la horizontal. En la antigüedad se necesitaban subir cargas pesadas a las áreas más elevadas de las construcciones. Hoy en día también lo hacemos. Si subimos 2 pisos con una carga en vez de un piso, hacemos el doble de trabajo porque la distancia es del doble. Si subimos un piso con 2 cargas, hacemos el doble de trabajo porque la fuerza necesaria para subir es el doble también. Ahora analicemos lo siguiente. Un atleta que sujeta sobre su cabeza unas pesas, ejerciendo una fuerza de 1000 newtons, no hace trabajo sobre las pesas. Se puede cansar de hacerlo, pero si las pesas no se mueven, aunque realice una fuerza, no se hace ningún trabajo sobre las pesas. Se hace trabajo efectivamente sobre los músculos, los cuales se estiran y se contraen. Este trabajo es la fuerza por la distancia en una escala biológica, pero no se ejecuta sobre las pesas. Por otra parte, el hecho de levantar las pesas es distinto. Si el atleta levanta las pesas desde el piso, sí está ejecutando un trabajo. Una fuerza con una componente en la misma dirección e igual sentido que el desplazamiento realiza un trabajo positivo, es decir, trabajo motor, porque favorece el movimiento del cuerpo. Una fuerza con una componente en la misma dirección que el desplazamiento, pero de sentido contrario, realiza un trabajo negativo, lo que significa trabajo resistente, porque se opone al movimiento del cuerpo. Una fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Para medir el trabajo se multiplican una unidad de fuerza con una unidad de distancia. La unidad de trabajo es el newton metro, que también se conoce como joule. El trabajo está relacionado con la variación de la energía en un sistema. Y la energía puede definirse como la capacidad de producir un trabajo. El cálculo del trabajo nos permite medir las variaciones de energía que existen en un sistema. Cuando la fuerza aplicada es constante y el desplazamiento es horizontal, tendremos lo siguiente. Y podemos calcular el trabajo que se ha realizado cuando la fuerza aplicada fue de 1 newton y el desplazamiento de la maleta de 1,2 metros. Es decir, el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo formado entre los dos vectores.
Entonces, el trabajo es igual a 1 newton por 1,2 metros y por el coseno de 40 grados, lo que nos da como resultado 0,92 newtons por metro o joules. Entonces, en esta clase hemos aprendido que al hablar de trabajo podemos pensar en la aplicación de una fuerza y el movimiento de algo debido a esa fuerza, que existen trabajos motores a favor del movimiento, trabajos resistentes en contra del movimiento y fuerzas perpendiculares al movimiento que no realizan trabajo. Que el trabajo está relacionado con la variación de energía en un sistema. Que la unidad de medición del trabajo es el joule, que viene del producto entre la unidad de fuerza newtons y la unidad de distancia metros. Así como hoy, en la antigüedad también se realizaba un trabajo para mover cargas de un lugar a otro. Y hasta aquí hemos llegado en nuestra clase de hoy. Seguro que estos conocimientos te serán de utilidad y los podrás aplicar en tu vida diaria. Gracias a la química orgánica existe todo lo que podemos sentir y percibir. Las sustancias orgánicas son parte de la industria, de la medicina y de la producción de alimentos. Además, son parte de los organismos vivos. La química orgánica estudia la composición y las propiedades de los compuestos que están formados principalmente por carbono. El estudio de los compuestos orgánicos incluye sus aplicaciones, degradabilidad y la interacción con los organismos y el medio. Hola, soy tu profe youtuber de química y hoy hablaremos sobre la importancia de la química orgánica. Antes de comenzar la clase de hoy, debes recordar que los compuestos orgánicos los puedes encontrar de forma natural o sintetizados en un laboratorio y son fundamentales para nuestra existencia. La química es la ciencia que se encarga de analizar la composición, la estructura química, las propiedades y las aplicaciones de la materia. De esta ciencia se desprende la química orgánica, que se encarga del estudio de los compuestos que están formados por el carbono, que generalmente se combina con el hidrógeno. Los compuestos orgánicos abundan en los seres vivos y son parte de nuestra alimentación diaria. Por ejemplo, los hidratos de carbono o azúcares están presentes en los vegetales. Esta rama de la ciencia, además de estudiar a los compuestos orgánicos presentes en la naturaleza, considera la composición de los compuestos orgánicos sintetizados en el laboratorio. La química orgánica nació a partir del siglo XIX y cada vez aumenta el número de personas que se dedican a esta ciencia. Además, ha habido un incremento acelerado en la industria. La química orgánica se divide en estructuras, reacciones y síntesis de compuestos. Estudia las biomoléculas, que son los compuestos orgánicos que intervienen en las reacciones biológicas. Entre ellas se encuentran los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Los hidratos de carbono son macromoléculas que son fuente de energía para nuestro organismo. También son conocidos como glúcidos o azúcares y son fáciles de encontrar en alimentos como el pan y los vegetales. Las grasas son importantes en nuestra dieta y también dan energía a nuestro cuerpo. Hay de dos tipos, las saludables y las no saludables. Las proteínas o prótidos son macroestructuras formadas por cadenas lineales de aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos. Todas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son importantes para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo. Los alimentos ricos en proteínas son la carne, el huevo y la leche. Las vitaminas son sustancias que se encuentran en los alimentos en pequeñas cantidades y son indispensables para nuestro organismo. Se dividen en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hormonas son sustancias segregadas por las células especializadas, localizadas en glándulas endocrinas o en células epiteliales e intersticiales. Son conocidas como mensajeros químicos. Se encargan de regular varias funciones del organismo. Las enzimas son de naturaleza proteica y se encargan de catalizar las reacciones que ocurren en los organismos. La química orgánica se aplica en la industria farmacéutica, textil y en la producción de alimentos, entre otros. Las actividades agrícolas y ganaderas utilizan una gran cantidad de compuestos orgánicos, los que ayudan a la producción de alimentos.
En la actualidad, la química orgánica enfrenta una gran responsabilidad: continuar cumpliendo a partir de técnicas sustentables. Esto quiere decir desarrollar los productos pero a la par cuidar el entorno, no contaminar, no sobreexplotar y desarrollar productos que sean cada vez más amigables con el medio ambiente. Hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos te sean de gran utilidad y los puedas aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima.